Hola, muchas gracias por estar aquí y continuamos con la lectura. La meditación como instrumento de la expansión de la conciencia. La meditación tuvo que haber sido un invento femenino. En cambio, su sistematización no lo fue. Todas las referencias que conocemos indican que los grandes creadores de las religiones y los principales inventores del conocimiento y las técnicas meditativas fueron hombres: Patanjali, Buda, Jesús, Lao Tse, Mahoma, Moisés, los profetas, Milarepa, Shimon Bar Yochai. Si algún nombre no pronuncio bien es porque no sé cómo se pronuncia, una disculpa. Y más recientemente, San Juan de la Cruz, Isaac Luria, Israel Baal Shem Tov, Ramakrishna, Yogananda, Vivekananda, Ramana Maharshi, Nisargadatta Maharaj, etc. Quizá todos ellos lograron unificar sus principios masculinos y femeninos y aprovecharon su capacidad de abstracción y su desapego con respecto a lo concreto para explorar su propia conciencia, sus relaciones con Dios y el cosmos, dando lugar a verdaderas hazañas en la creación de sistemas sublimes de autoconocimiento y expansión de la conciencia. Independientemente de la razón de este fenómeno, nadie pone en duda que la especie humana posea un arsenal extraordinario de técnicas y conocimientos que han dejado de ser secretos y utilizados por algunos elegidos que ahora son accesibles para cualquier ser humano. Estos instrumentos son la verdadera esperanza para el género humano, porque su uso activa el contacto con la conciencia individual, con sus fuentes y con las corrientes básicas de la unificación responsable, como vimos antes, de la evolución y de la emergencia del hipercampo. Como vimos antes de la evolución y de la emergencia del hipercampo. Haré una revisión de estos instrumentos con el ánimo de que las instrucciones que describo sean suficientes como para que cualquiera que lea este libro pueda utilizarlos. No existe mejor maestro que uno mismo y mi confianza está depositada en el lector, en el sentido que presupone que él será el mejor juez para decidir qué técnica le conviene más o se encuentra más cercana y afín a su propia naturaleza individual. Esto no quiere decir que repudie la idea de contar con un maestro vivo y presente, experto en la utilización de una o varias técnicas. El contar con una guía de tales características es un privilegio que debe ser aprovechado cuando se presenta, pero su ausencia no debe impedir la exploración personal y aislada. Precisamente, esa es la motivación de este escrito: ofrecer la oportunidad de empezar a conocer estos instrumentos a quienes no han tenido la suerte de contar con un maestro o para los que la idea de contar con uno no resulta atractiva. Únicamente he incluido las técnicas de meditación que he explorado y experimentado en mi propia persona y he dejado a un lado aquellas en las cuales no he tenido oportunidad de vivir en mí mismo. No sería correcto describir beneficios que no he podido comprobar en mí y por ello solo he limitado la exposición a los instrumentos que conozco de manera directa. Esto no quiere decir que las técnicas que he dejado a un lado sean mejores o peores que las que aquí describo. En realidad, todas las técnicas forman parte de un solo cuerpo, que es la meditación, y sus diferencias son variaciones que enriquecen el conocimiento de la unidad, pero no la dividen. Es mi mayor deseo que este escrito ayude a quienes lo lean, coopere en su legítima búsqueda de la paz y la felicidad y, a su vez, contribuya al desarrollo del hipercampo y la conciencia planetaria. Ejercicios preliminares.
En la realidad y la percepción vivencial de esta, existen muchos filtros legados por la historia personal y la educación. Durante la vida aprendemos a considerar cómo existe, no, durante la vida aprendemos a considerar como existente y objetiva un área de la realidad y a desechar muchas otras. Nuestra percepción se limita y más tarde o más temprano se fija. Vemos el mundo y sus acontecimientos como separados por una pantalla más o menos opaca sin darnos cuenta de que ella se interpone entre nosotros y la realidad. Más bien confundimos la pantalla con la realidad. No podemos observar esa pantalla porque precisamente a través de ella se forma lo que vemos. Esa pantalla es el mito personal o el tema de identidad que hemos internalizado. El grado de transparencia de la pantalla depende de nuestros condicionamientos previos y nuestro pasado. Se inscriben en ella memorias cargadas de emociones y cuando algo de la realidad las activa, reaccionamos proyectando hacia el exterior nuestros propios conflictos, traumas y distorsiones. Puesto que siempre vemos a través del mismo filtro y no somos conscientes de su existencia, la realidad, que en sí misma es luminosa, fresca, refulgente y siempre nueva, se nos presenta como repetitiva, aburrida, gris, dolorosa y oscura. Pero no solamente el exterior se matiza dependiendo de la coloración de la pantalla, sino la sensación de identidad personal también. Nuestro interior, lo que creemos ser, está separado de lo que realmente somos por la misma pantalla e idénticos filtros a través de los cuales vemos el exterior. Los filtros de la percepción no solamente se encuentran asociados a nuestro funcionamiento mental y cerebral, sino que se localizan sobre todo incrustados en nuestro cuerpo. Memorias traumáticas e incidentes no elaborados se inscriben en diferentes zonas de la superficie de nuestro cuerpo, en nuestros órganos internos, nuestra musculatura y todos los sistemas que forman parte de la estructura corporal. Nuestro principal filtro es el propio cuerpo, puesto que nos identificamos con él y a través de este se crea la experiencia de lo que somos. Durante los procesos meditativos nos volvemos más sensibles a todo lo que acontece, tanto en el exterior como en el interior de nosotros mismos. Y nos damos cuenta de las relaciones estrechas que existen entre ambos reinos de la realidad. En etapas avanzadas, la aparente diferencia entre lo externo y lo interno comienza a resquebrajarse hasta que en la iluminación, el interior y el exterior se perciben como una unidad simple y completa. Lo que verdaderamente somos sale a relucir y nos ponemos en contacto con nuestra naturaleza real, la cual es la misma para todos y para todo. Seguimos siendo individuos, pero al mismo tiempo vivimos en unión con la misma fuente que se halla en la base y fundamento de toda manifestación. Para que la iluminación sea posible, el cuerpo debe purificarse y sus filtros de la realidad aclararse hasta hacerse transparentes. Por esta razón, antes de penetrar a las prácticas de meditación propiamente dichas, revisaremos algunos ejercicios preparatorios cuya finalidad es ejecutar una limpieza corporal profunda. Desbloqueo de articulaciones. Esta es una técnica cuyo origen es taoísta y su uso altamente recomendado por la medicina china. La técnica consiste en la realización de un recorrido corporal completo, disminuyendo la rigidez de los movimientos articulatorios y, en general, aflojando la musculatura corporal desde los ojos hasta los talones y los pies. Para iniciar el desbloqueo de articulaciones, primero el sujeto se pone de pie,
cierra los ojos y se concentra en el aquí y ahora sintiendo todo su cuerpo. Cuando logra lo anterior, abre los ojos y comienza a ejecutar un giro circular con ellos sin mover otra parte de su cuerpo. El giro comienza siendo en la misma dirección que las manecillas del reloj y después en la contraria. Más tarde, los ojos se mueven horizontalmente de izquierda a derecha y viceversa. Y por último, en un sentido vertical, arriba, abajo, arriba. Durante todos los movimientos se sienten los ojos y si existen tensiones en los músculos extraoculares, se reconocen y se los trata de relajar aprovechando el movimiento. Cuando esto se consigue, entonces el giro se traslada hacia el cuello y toda la cabeza. El giro de la cabeza se hace hacia la derecha y después hacia la izquierda, intentando trazar círculos lo más abiertos posible. Más tarde, la cabeza se mueve horizontalmente hacia la derecha, la izquierda y de nuevo hacia la derecha, intentando el máximo de flexión. Se localizan zonas de tensión en el cuello y se las suaviza. Una vez logrado lo anterior, la cabeza se mueve en una dirección vertical hacia arriba y abajo. Y por último, se la pandea hacia la derecha y hacia la izquierda. Ahora llega el turno de los hombros. Generalmente se acumulan tensiones en esta zona y su desbloqueo produce un grado de dolor intenso pero tolerable. Los hombros son girados en círculos hacia atrás, tratando de que su movimiento sea amplio y exagerado. Se continúa este manejo aflojando su musculatura. Si se siente dolor, se continúa el movimiento hasta que la sensación desagradable desaparezca. Más adelante, los giros se realizan en dirección contraria, es decir, hacia adelante. Durante los giros hacia atrás se abre el pecho y durante los giros hacia adelante se constriñe hasta lograr que las tensiones de los hombros desaparezcan y los movimientos se vuelvan suaves. Se puede utilizar una respiración profunda inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Durante la exhalación se emiten sonidos intentando extraer con ellos el dolor. Si lo hay, provocado por la salida de la tensión. El siguiente paso en la técnica es aflojar los brazos. Se realizan giros circulares de ambos brazos, primero hacia afuera y luego hacia adentro, hasta desbloquear sus articulaciones con los hombros. Después se flexionan y extienden los brazos repetidas veces, aflojando las articulaciones de los codos y finalmente se hace lo mismo con las muñecas, girando las manos en movimientos circulares, estando los brazos extendidos. Una vez finalizado lo anterior, se procede a trabajar con la espalda. En posición de parado, se extienden los brazos hacia arriba y se hacen sentadillas flexionando la espalda y bajando los brazos al descender y subiendo al recuperar la posición de parado. Se procede ahora a girar la espalda hacia la derecha e izquierda, tratando de no flexionar las piernas mientras se está de pie. Enseguida se pandea el cuerpo hacia la derecha e izquierda, manteniendo la misma posición de parado y sin flexionar las piernas. En el pandeo hacia la derecha, el brazo del mismo lado se extiende y el izquierdo se flexiona y se hace lo contrario con el pandeo hacia la izquierda. Al terminar lo anterior, se colocan las manos sobre el vientre y se realizan giros de la cadera primero en la misma dirección que las manecillas del reloj y después en la contraria. La cadera debe girar libremente y sola, es decir, sin que el resto del cuerpo participe en su movimiento. Más adelante se juntan las piernas manteniendo la espalda derecha
Colocando las manos sobre las rodillas, se realizan giros de las piernas hacia la derecha e izquierda hasta aflojar las articulaciones de la cadera. Hasta ese momento, hemos procedido descendiendo desde los ojos hasta las caderas, desbloqueando las articulaciones de cada una de las partes del cuerpo. Ahora les toca su turno a las piernas. Adoptando la posición erguida y sin mover otra parte del cuerpo, las piernas se flexionan una tras otra hacia atrás, intentando golpear los glúteos con los pies. Por último, y en la misma posición, se para uno sobre los dedos de los pies y después se bajan los talones hasta tocar el piso, repitiendo este movimiento que afloja los tobillos. La duración de cada ejercicio es variable y depende del grado de rigidez inicial de cada articulación. Se recomienda incrementar este tiempo conforme se adquiera destreza y se repitan los ejercicios. Estos deben realizarse diariamente en las mañanas y con el estómago vacío. Una vez desbloqueadas las articulaciones, se procede al siguiente grupo de ejercicios preliminares. Procesamiento emocional dinámico. Esta es una modificación de una técnica originalmente propuesta por Ragnesh llamada meditación activa. El procesamiento emocional dinámico se usó en 1985 para ayudar a los maestros de México a elaborar sus experiencias traumáticas provocadas por el terremoto de la Ciudad de México. Más de 15,000 mentores fueron beneficiados con el PED, por lo que la técnica es altamente recomendable como una primera exploración corporal dirigida hacia la expresión de emociones y la reducción del estrés. El procesamiento emocional dinámico consiste en 5 pasos, cada uno con una duración de 2 a 10 minutos. En niños hasta de 10 años se recomiendan 2 minutos y se añade 1 minuto en cada paso con cada año subsecuente hasta alcanzar el máximo de 10 minutos. Respiración bioenergética. Estando de pie con los ojos cerrados y sin moverse de su lugar, el sujeto siente todo su cuerpo y comienza a inhalar profundamente por la nariz y exhalar por la boca. Se mantiene la profundidad de la respiración mientras se va aumentando su frecuencia durante toda esa primera fase hasta completar el tiempo recomendado. Durante la exhalación se pueden emitir sonidos como si toda la tensión corporal acumulada saliera con ellos. De hecho, durante la observación corporal se intentan localizar zonas de tensión y en la exhalación se las exterioriza imaginándose que éstas salen del cuerpo. Se aprovecha todo el conocimiento que acerca de las zonas corporales de tensión se obtuvo durante el desbloqueo de articulaciones para localizar tensiones remanentes y extraerlas del cuerpo apoyándose en la exhalación respiratoria. 2. Expresión libre. Al terminar el paso 1, se habrá incrementado el índice de oxígeno corporal y con él la cantidad de energía del cuerpo. En esta segunda fase se expresa con toda libertad esta acumulación energética. Se puede brincar, gritar, hacer muecas, tirarse al piso, correr o cualquier otra manifestación con la única restricción de no dañarse a sí mismo o a compañeros o a objetos. Este paso se ejecuta con los ojos abiertos. A través de la expresión libre de movimientos, se intenta desbloquear zonas de rigidez hasta el grado de poder mover
todas las zonas corporales, brazos, piernas, cuello, boca, ojos, como si estuviesen constituidas de un material plástico, dúctil o sin rigidez alguna. 3. Concentración. Al término del tiempo recomendado, la expresión libre se detiene súbitamente. El sujeto cierra los ojos y permanece inmóvil y parado, sintiendo todo su cuerpo y aceptando lo que suceda dentro de él. Los flujos de energía que se activaron durante la segunda fase se permiten transitar sin desbloquearlos o desviarlos. Poco a poco, la agitación corporal y respiratoria irá disminuyendo hasta que se logre un nuevo nivel de equilibrio, suave y sin tensiones. Cuando esto suceda, se localiza un punto del cuerpo situado aproximadamente 2 centímetros por debajo del ombligo. Sin perder la tensión, se realizan saltos cayendo sobre los talones al tocar el piso. En el momento de caer, toda la energía corporal se concentra en la zona localizada 2 centímetros por debajo del ombligo y con toda la fuerza posible y en voz alta se emite la sílaba Hu, extrayendo con su emisión tensiones remanentes. El Hu, no sé si se dice U o Hu, es H-U, pero bueno, el Hu debe surgir de las mismas entrañas con toda la carga emocional posible. Al concluir el tiempo asignado a este paso, se detienen súbitamente los saltos y se observa el cuerpo sintiendo y aceptando todas sus sensaciones. 4. Observación en silencio. Se mantiene esta observación en silencio y con los ojos cerrados. La atención se dirige hacia las sensaciones corporales, dejando fluir lo que deba fluir sin desviaciones o interrupciones. Poco a poco, la agitación provocada por los saltos disminuirá hasta llegar a la calma y la relajación. 5. Expresión con música. En una situación con fondo musical y con el mismo tiempo que antes, se expresa corporalmente un baile de agradecimiento hacia el cuerpo. Se deja que éste siga el ritmo de la música expresándola con libertad y gracia. Si no se encuentra con música externa, el baile puede realizarse con una tonada propia. Al terminar el PED, o sea, el procesamiento emocional dinámico, el practicante se encuentra listo para hacer una primera relajación. Esta no solo tiene como objeto descansar y continuar con el proceso de liberación de tensiones, sino avanzar en la purificación corporal profunda. Bueno, y pues hasta aquí le dejamos por hoy. Luego continúo con la parte que sigue en unos días. Muchas gracias por estar aquí.